Muy buenas compañeros, muy buenas profesor. Hoy, siguiendo con las prácticas de laboratorio de microbiología industrial, tenemos el tema de las bacterias acidolácticas consecutivas con la elaboración de el yogur pues en nuestras casas, pero teniendo en cuenta todas las características industriales que son requeridas para producir un yogur con buenas características de calidad y sobre todo de buen sabor y que este sea de agrado para cualquier persona que lo consuma. Pues bien, para entrar un poco más a detalle y un poco más a lo que es todo el ámbito de la producción de yogures, quesos, así como de otras cosas que podemos hacer durante, o sea, con el aprendizaje que obtenemos de este laboratorio, vamos a entrar a lo que es en sí, o el tema principal, que son las bacterias acidolácticas. Entonces, empecemos. ¿Qué son las bacterias acidolácticas? Las bacterias acidolácticas, por sus siglas BAL, han sido utilizadas durante siglos en fermentaciones industriales y han despertado gran atención al ser empleadas en la industria farmacéutica y de alimentos, especialmente en la de alimentos, y por lo que son muy útiles para la obtención del ácido láctico. Entonces, o sea, como el ácido láctico no es la única, pues es la principal cosa que se obtiene de bacterias acidolácticas, pero a partir de ellos también se obtienen otros compuestos con los cuales se pueden hacer saborizantes, espesantes y o bacteriocinas. Entonces, para la obtención del ácido láctico, las bacterias acidolácticas tienen un metabolismo específico que lo utilizan para en su ruta metabólica para la elaboración de este. Entonces, en términos generales, las bacterias acidolácticas son un grupo de bacterias grampositivas no esporuladas en forma de cocos y bastones. Este tipo de bacterias tienen un metabolismo estrictamente fermentativo, produciendo ácido láctico como el mayor producto. Pero al final de la fermentación de estos azúcares, como ya lo mencioné, se pueden obtener otro tipo de fermentados. Entonces, las bacterias acidolácticas al final de su fermentación, por lo general lo hacen por la vía de la glucólisis. Y en otras ocasiones, pues aquí el ácido láctico se produce principalmente aquí. Por ejemplo, en esta ruta, la que está de la glucólisis, donde la glucosa pasa a fructosa y de ahí la transformamos a glicerol del dihidrotesulfato, ácido pirúvico y ya finalmente obtenemos el ácido láctico. Pero además, en otras ocasiones, las bacterias acidolácticas producen etanol, acetato, CO2 y esto lo suelen hacer por la vía del ácido 6-fosfoglucónico, que se conoce como vía de heterofermentación. La anterior, esta que se ve en pantalla, se conoce como vía de la homofermentación. Entonces, en términos generales, estas bacterias tienen complejas necesidades de factores de crecimiento, por lo que necesitan vitaminas, por ejemplo, vitamina B, aminoácidos, péptidos, bases úricas y bases pirimidínicas. Es por esta razón que las bacterias acidolácticas crecen en ambientes ricos en nutrientes. Uno de estos ejemplos es la leche. La leche es una sustancia muy rica en nutrientes, lípidos, grasas, y por eso es que las encontramos principalmente ahí. En los laboratorios podemos replicar este tipo de sustancias para lo que es el cultivo ya un poco más estricto, en condiciones un poco más controladas. Entonces, las bacterias acidolácticas, aparte de producir ácido láctico y otros compuestos que nos brindan a los alimentos funciones organolépticas, texturas y sabores especiales, también le proveen o son bacterias que proveen ambientes que son dañinos o tóxicos para otros organismos, por lo que también son consideradas o se pueden utilizar
para la conservación de muchos alimentos. Ahora vamos a enfocarnos un poco más en la clasificación de las bacterias acidolácticas o en términos generales. Entonces, en 1919 y 1920, Orla Jessen clasificó las bacterias acidolácticas en dos grupos según sus características bioquímicas. Entonces, dentro de características bioquímicas tenemos la homofermentativa, como ya se mencionó, y las heterofermentativas. Las homofermentativas se caracterizan por llevar a cabo el tipo de metabolismo que se ve en pantalla, mientras que las heterofermentativas lo hacen por este tipo de mecanismo que se está presentando, o por la ruta metabólica que se está presentando. Entonces, las bacterias acidolácticas las dividimos en tres grupos de acuerdo a lo que son sus características fermentativas. Entonces, están las homofermentativas estrictas, las pues únicamente la ruta de la glucólisis, están las heterofermentativas facultativas y están las homofermentativas estrictas que degradan las hexosas exclusivamente a ácido láctico y no fermentan las pentosas o el gluconato. Y tenemos las heterofermentativas estrictas que degradan las hexosas o ácido láctico, ácido acético, etanol y dióxido de carbono. Y las pentosas y ácido láctico y ácido acético. Y las facultativas heterofermentativas o heterofermentativos fermentan lo que son las hexosas, el ácido láctico y pueden producir dióxido de carbono a partir del glutamato, pero no de la glucosa. Entonces, ellas también fermentan las pentosas para producir ácido láctico y ácido acético. Las BAL tienen gran importancia dentro de la industria de los alimentos, pues pertenecen al género Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Paralactobacillus, Pediococcus, Streptococcus, entre otros. Entonces, dentro de los grupos de bacterias acidolácticas homofermentativas encontramos algunas especies de Streptococcus y dentro de las heterofermentativas podemos encontrar algunas especies como los lactobacillus. Entonces, dentro del género lactobacillus han sido utilizadas históricamente de forma segura, especialmente en la industria láctea, y juegan un papel principal en la producción de leche fermentadas, por ejemplo, el yogur. Entonces, las bacterias acidolácticas pueden utilizar en tres industrias o tres campos diferentes, que son la industria láctea, la industria cárnica y la industria de lo que es la preservación de frutas. Dentro de la industria cárnica se utilizan para la conservación en lo que son la carne embutida, aparte para producir sabores o características organolépticas, especialmente a las salchichas, jamones o diferentes tipos de embutidos que pues para su comercialización o por sus características históricas tienen un rasgo muy distintivo, principalmente por el sabor, por ejemplo, su pH ácido, mayor concentración de sales, etc. Y eso es una de las características que tienen las bacterias acidolácticas, y es que pueden alterar el ambiente donde se encuentran y bajar su pH hasta 4.7, lo que es un ambiente ácido. O sea, es un ambiente con un pH ácido donde pueden existir o proliferar otro tipo donde no pueden existir o proliferar ciertos organismos. Entonces, dentro de la industria láctica, que es la que nos enfocamos porque nos disponemos a hacer la preparación de un yogur, es donde nos vamos a centrar. Entonces, los cultivos en los cuales podemos centrarnos para la producción de yogur, principalmente en la industria láctea, se han aprovechado estos organismos con la utilidad de distintos grupos de bacterias, mohos y levaduras para la obtención de diversos subproductos fermentados. Entonces,
Como prueba de ello encontramos entre estos los quesos, los yogures y las mezclas de leches y granos fermentados. Entonces, la principal aplicación se centra en la producción de yogur, que es lo que es la industria láctea. Entonces, el yogur, vamos a entrar un poco más a fondo en lo que es su preparación. Entonces, durante la preparación de este derivado lácteo, se emplean una mezcla de cepas termófilas, pues son muy utilizadas porque durante su preparación estas pueden resistir estas altas temperaturas. Entonces utilizamos cepas termófilas de Streptococcus, específicamente Streptococcus salivarius y Thermophilus. Y también utilizamos Lactobacillus del Greck. Entonces, la fermentación principalmente se lleva a cabo a 45 grados centígrados y se considera que esta etapa termina una vez que el pH de la leche del medio donde se encuentra baje hasta un grado entre 4.7 o 5 de pH. Entonces, aquí aproximadamente está al 1% acidez o al 1% de ácido láctico. El tiempo de fermentación es aproximadamente entre 2 y 4 horas, pero este no es un valor fijo, pues esto difiere o es generalmente está condicionado a diferentes factores como el ambiente donde se encuentra la leche, las condiciones en las que se está elaborando el yogur. Entonces, esto, como ya lo mencioné, se debe principalmente a el metabolismo de las bacterias lácticas. Pues, como ya se dijo, están expuestas a distintos factores, no todas crecen en las mismas condiciones, unas tienen condiciones de estrés y se encuentran con otros microorganismos en el mismo ambiente, entonces puede afectar mucho la duración de lo que es la elaboración del yogur. Entonces, a nivel industrial, la fermentación de lactosa sigue una única vía metabólica, que es esta que tenemos aquí, donde la beta de galactosidasa oxida la lactosa produciendo beta-galactosa y G-glucosa. De aquí, con ayuda de las bacterias acidolácticas, llegamos a lo que es la vía glucolítica, que es cuando llegamos principalmente al ácido pirúvico y luego este es convertido al ácido láctico. Dentro de lo que es la producción del yogur, principalmente se da la interacción entre las dos cepas empleando un tipo de sinergia entre ellas. Entonces, ya esto principalmente a que el desarrollo de los lactobacillus favorece el crecimiento de los streptococcus y viceversa. Entonces, como la leche contiene aminoácidos y proteínas utilizables en cantidades limitadas, una vez agotada estos nutrientes, gracias a la acción de las proteasas de los lactobacillus, se liberan a partir de proteínas de la leche muy pequeñas y que son péptidos pequeñitos que son metabolizados hasta los aminoácidos. Y de esta forma el Streptococcus puede continuar con el crecimiento. De las dos especies empleadas en la elaboración de los lactobacillus, se ve estimulado por diversos compuestos producidos por el Streptococcus, en particular el ácido fórmico y el CO2 y el ácido pirúvico. Dependiendo del lugar donde se lleva a cabo la fermentación, se puede tener un yogur de consistencia sólida o firme si la fermentación se lleva a cabo en el recipiente destinado a la comercialización, o como yogur batido si se lleva a cabo en tanques de fermentación. De todas las formas, el proceso de fermentación en cualesquiera de los dos casos es idéntico,
Durante la fermentación de la leche tiene lugar un marcado descenso del pH, como ya se mencionó, que desestabiliza las micelas de caseína suspendidas en la fase acuosa y como resultado se da la liberación de las sales del calcio, fosfatos y citratos principalmente, lo que da lugar a la formación del gel. El proceso, pues el gel es la textura esa que uno ve cuando ya ha llevado a cabo la fermentación de la leche, que se siente, si tú lo tocas, se siente así como todo pegajosito y que es principalmente la textura del yogur. Entonces, el proceso de fermentación se detiene enfriando los envases, o sea, yogur sólido, o en su defecto el yogur líquido, que es previo a la agitación, que también conocemos o se conoce en la industria como el yogur batido. Entonces, una de las características del yogur durante la elaboración del yogur son los agentes, como ya se mencionó, los agentes de fermentación, como son el Streptococcus salivarius y el Lactobacillus del Brech bulgaricus. Y durante la fermentación, este cuadro representa un esquema de lo que los agentes que transforman la leche, los productos de fermentación y cuál es el objetivo que se quiere con estos bichitos. Entonces, los agentes de fermentación, el Streptococcus y el Lactobacillus, y los productos de fermentación que queremos obtener son principalmente el ácido láctico, pero como ya se mencionó, se producen adicionalmente otros compuestos como son el acetaldehído, la acetona, la acetoína, el diacetelo y los glucanos. Y además estos compuestos pues le producen propiedades organolépticas a los yogures, aparte del ácido láctico. Y como objetivo principal de la fermentación, la textura del yogur principalmente, que es la formación de un gel por el descenso del pH, que es el ácido láctico, y como secundario, el sabor ácido o consistencia. Y gracias a los productos secundarios se obtiene la formación de productos del aroma. Bueno, con esto ya finalizamos un poco lo que es la elaboración del yogur, cómo se lleva a cabo principalmente, la ruta metabólica que utiliza y los productos fermentados, además de las aplicaciones que tiene las bacterias acidolácticas dentro de toda la industria cárnica, principalmente alimenticia, cárnica, láctica y en la conservación de alimentos. Como ingenieros bioquímicos, nosotros tenemos un amplio espectro dentro de lo que es toda esta industria, pues la industria alimenticia es una de las industrias que siempre va a estar constante en el tiempo y la producción de este tipo de alimentos siempre va a ser constante porque tienen una gran aceptación durante toda la población. Y con esto finalizamos lo que es la presentación inicial de bacterias acidolácticas en el proceso de elaboración del yogur o catado de yogur del Laboratorio de Microbiología Industrial. Muchas gracias. Para la preparación del yogur vamos a necesitar 3 bolsas de leche, las cuales vamos a depositar en la olla. Ahora vamos a hervir la leche hasta una temperatura de aproximadamente 85 grados o hasta que esta hierva, para así eliminar cualquier patógeno o microorganismo no deseado y volverla segura para el consumo. Ahora, ya que la leche ha hervido, vamos a agregar azúcar, por lo menos 5 cucharadas de azúcar, y posteriormente vamos a batir para mantener la mezcla homogénea y disolver el azúcar.
Ahora vamos a añadir las especies microbianas de bacterias acidolácticas, que en este caso para la preparación del yogur serían Thermophilus y Lactobacillus delbrueckii bulgaricus. Esto solo se realiza después de que la leche se ha dejado enfriar por lo menos a 42 grados en un espacio de 30 minutos o más. Ahora, después de la preparación de la mezcla y la adición de los microorganismos, vamos a intentar tapar la olla lo más herméticamente posible con aluminio para que las condiciones sean lo más anaeróbicas posibles y evitar cualquier entrada de aire y así poder llevar la fermentación correctamente. Ahora que está bien sellado, vamos a hallar un espacio cerrado para comenzar la fermentación a temperatura ambiente. Ahora, después del proceso de fermentación, que duró en este caso aproximadamente 24 horas, llevamos el yogur a la nevera y esperamos a que se enfríe. Esto con el propósito de reducir el pH del yogur y que adquiera algo de consistencia. Ahora aquí mostramos el resultado final. Este no es todo el yogur que se produjo, ya que una parte se usó para la preparación de yogur de banano. Pero esto es para mostrar la consistencia final que adquirió y la apariencia. Se puede observar que tiene una consistencia algo cremosa, pero es como mayoritariamente líquida, debido pues a las condiciones de fermentación. No se debieron producir los suficientes exopolisacáridos para que adquiriera cierta consistencia de gel, y tampoco se debieron haber coagulado las caseínas del todo. Sin embargo, se puede apreciar el olor característico del yogur y el sabor es también delicioso, diría yo, pues característico del yogur y de ácido láctico. Entonces pasemos con la preparación del yogur de banano. Ahora, para agregarle sabor al yogur, nosotros hemos decidido que vamos a prepararlo con sabor a banano. Entonces, para esto vamos a preparar una especie de mermelada con el banano. Entonces lo rebanamos y vamos a proceder a licuarlo. Listo, entonces aquí ya tenemos el banano licuado y le hemos agregado el yogur, una cierta porción, hasta quedó como casi 1 litro de yogur. Ahora vamos a licuar esta mezcla de yogur y banano para que quede homogéneo en la mezcla.
Ahora, después de haber licuado, tenemos el yogur preparado y listo con el sabor. La consistencia se ve algo bastante líquida y tiene algo de espuma. Creo que es por el licuado que se volvió muy homogéneo. Luego vamos a proceder con el catado del yogur. Ahora, antes del catado vamos a hablar de cómo se produce el yogur en realidad en la industria. Lo primero que todo es que el yogur es un proceso que se ha venido desarrollando desde hace miles de años y hoy en día su preparación se ha vuelto más compleja debido a que el producto de yogur debe ser distribuido entre muchas personas y a la calidad que se debe obtener. En la industria, el proceso se divide en tres grandes etapas. La primera etapa se llama el tratamiento de la mezcla. ¿Sí? El objetivo de esta etapa es preparar el yogur para la fermentación. Esto mediante el llevado a cabo de algunos procesos y el agregado de ciertos aditivos. Lo que se busca en este proceso es la estandarización del contenido de lípidos, por si es baja en grasa o alta en grasa, lo que se desee, la estandarización del contenido de proteínas y se realizan a cabo tres procesos. La homogenización de la leche, que se realiza durante los otros dos procesos que se van a nombrar y que busca evitar un fenómeno llamado sineresis. La sineresis es la separación de las fases de la leche y eso es algo que no se desea a la preparación del yogur. La otra etapa es el calentamiento de la leche. Este calentamiento se realiza para la eliminación de cepas o microorganismos no deseados diferentes a los que van a fermentar. El tercer proceso es llamado la desgasificación, cuyo objetivo es retirar todo el aire posible de la mezcla para ser capaz de llevar esta a fermentación, la cual requiere unas condiciones completamente anaeróbicas. Ahora, la segunda gran etapa es la ya mencionada fermentación, en la cual se utilizan dos tipos de bacterias acidolácticas. La especie Streptococcus thermophilus y unas especies de lactobacillus, generalmente son lactobacillus bulgaricus. Durante esta etapa se dan una serie de cambios químicos en la leche, la cual la transforman en el yogur. Uno de los más importantes de estos es el de la producción de ácido láctico. Esta fermentación se llama homofermentativa, ya que solamente produce ácido láctico y se realiza por medio de la lactosa que está en la leche. La lactosa, por medio de unas reacciones y de una enzima llamado lactato deshidrogenasa, es capaz de transformarse en el interior de la célula en energía en forma de NADH y ATP y dejando un producto llamado ácido láctico y galactosa en el medio. Esta producción de ácido láctico es capaz de disminuir el pH de la solución, lo cual contribuye a un proceso llamado coagulación. La coagulación se refiere a la estabilización del pH del yogur en un cierto nivel que generalmente es 4.6, el cual permite que las caseínas, proteínas que se encuentran en la leche, lleguen a su punto isoeléctrico y se coagulen, lo que le da una forma y consistencia de gel al yogur. Otros procesos que se llevan a cabo dentro de la fermentación son la proteólisis, la cual también es esencial, ya que por medio de la proteólisis, que es la degradación de las proteínas presentes en la leche en aminoácidos por medio de peptidasas, las bacterias acidolácticas son capaces de obtener los aminoácidos esenciales y no esenciales que necesitan. El otro proceso es la lipólisis, la cual permite la degradación de ácidos grasos y otros lípidos que se encuentren en el yogur. Y el último es el llamado de la galactólisis. En la galactólisis, la galactosa que se produce durante la fermentación homofermentativa es capaz de ser
transformada en glucosa 6-fosfato por medio de una serie de reacciones bioquímicas. Por medio de la galactólisis, estos microorganismos son capaces de transformar el azúcar en energía. La tercera etapa se llama la etapa de cosecha y empacamiento del yogur. En esta etapa lo que se busca es mirar el producto de la fermentación y asegurar todos los parámetros de seguridad y de calidad del yogur. En estos parámetros se miden, entre otras cosas, el pH, la temperatura, otra vez los niveles de lípidos y de proteínas del yogur, y también la contextura o consistencia en gel del yogur, para ver qué es la deseada. Dentro de la tercera etapa también ocurre la adición de ciertos aditivos para mantener la calidad de leche, como pueden ser endulzantes, estabilizadores y ciertos conservantes. Y también la revisión de ciertos parámetros que le agregan propiedades organolépticas a la leche. De estos, los principales son los de exopolisacáridos, los cuales son ciertos polímeros de azúcares que agregan sabor y consistencia de gel a la leche. Otros son alcoholes de sabor dulce, como pueden ser el manitol y el sorbitol. Otros que le agregan ciertos olores pueden ser ésteres o compuestos de carbonilo, principalmente el acetaldehído en la leche. Y después de que se dan estos tratamientos del yogur, sigue el proceso de empacamiento. Este proceso de empacamiento se puede realizar ya sea en envases de vidrio, que aporta mucho a la seguridad del yogur y a la calidad, o puede ser en envases sellados de plástico, que es como se realiza mayoritariamente en la industria. Esta es una muestra del yogur de banano preparado. Se puede ver la consistencia, que es un poco espumoso debido a la agitación que se le llevó en la licuadora. No tiene restos de banano por ningún lado, ya que en la licuadora se volvió casi líquido. El olor que presenta es un olor mezcla del banano que se le agregó y también del acetaldehído del yogur normal. Y ahora vamos a proceder a probarlo. Sabe bien. Sí, sabe bien. Sabe un poquito ácido. Probablemente se produjo mucho ácido láctico. La consistencia es muy parecida al yogur normal, aunque está un poco líquido. Pero en grandes rasgos sabe a banano. Pero sabe bien, sabe muy rico. Entonces, con esto concluye el catado del yogur preparado. Bien, durante la preparación del yogur a nivel industrial se tiene que tener en cuenta ciertos parámetros en cada uno de los procesos u etapas en las que se lleva esta fabricación, con el objetivo de aumentar pues el nivel de calidad de nuestro producto a tener, yogur, ¿no? Entonces, pues, como ya les mencioné, hay unos parámetros que tienen que cumplirse o al menos aproximarse para que esto suceda. El primero de ellos, pues, básicamente la recepción y almacenamiento de la leche tiene que llevarse a una temperatura a los 4 grados centígrados para pues, permitir que al momento de la fermentación pues no presenten ciertos problemas con los diversos procesos que le proceden. ¿Cuáles son estos procesos y qué parámetros traen, digamos, ligados? Por ejemplo, está la estandarización de grasas y proteínas. ¿Qué se busca con esto? Pues con la estandarización de grasas se busca reducir el contenido de grasas precisamente de nuestro iniciado, de nuestra mezcla, básicamente llevándolo a unas cifras mediante centrifugación de lo sin grasas, que
que es básicamente un porcentaje del 0.012%, a un contenido bajo de grasas que ya representa de un 2 a 3%. Esto suele, digamos, llevarse a cabo a una temperatura de 50 grados centígrados. Y la estandarización de proteínas nos permite obtener una textura, digamos, de nuestro yogur mucho mejor, y ayuda a disminuir la sinersis. ¿Cómo se logra esa estandarización de proteínas? Pues primeramente se busca obtener un rango, un intervalo en cuanto a porcentaje de proteínas del 5 al 15%. Y pues esto se logra adicionando leche en polvo usualmente, o algunos, digamos, derivados o similitudes con la leche, como lo puede ser el suero. Hay otros procesos, por ejemplo el choque térmico, tratamientos térmico, que tiene que ver con los tratamientos físicos de la mezcla. Y este tratamiento lo que busca es precisamente, mediante la aplicación de calor, disminuir los microorganismos que están creciendo allí, disminuir esa tasa y inactivar algunas enzimas como las lactoperoxidasas, que es vital también para producir compuestos estimulantes con la leche, cosa de que pues nuestra mezcla sea aún mejor para obtener un producto de alta calidad. Este tratamiento térmico suele realizarse entre 90 a 95 grados Celsius y entre un rango de tiempo de 3 a 7 minutos. Hay otros procesos como lo pueden ser la homogenización y la deshidratación. La homogenización es un proceso que hay que hacer, estos dos procesos están muy ligados al tratamiento térmico, y es de vital importancia también porque pues ayudan a aumentar la textura de nuestro yogur y a disminuir la sinersis también, y esta homogenización se lleva a cabo a altas presiones, que digamos rango de presiones y temperatura abajo. Se realiza usualmente en la industria de 20 a 25 megapascales y a una temperatura de 70 grados Celsius, mientras que la deshidratación pues se realiza a una temperatura de 70 grados Celsius también. Es un proceso que se realiza antes de la homogenización y pues digamos su objetivo es precisamente acortar nuestro tiempo de fermentación y también mejorar la textura del yogur. Sí, todos estos procesos mejoran la textura del yogur y también eliminar aromas que pueden resultar desagradables en nuestro yogur. También se realiza generalmente a 70 grados Celsius. Hay otros procesos como por ejemplo el enfriamiento, que es un proceso que se lleva a cabo, pues se lleva por medio de unos intercambiadores de calor de placas que están diseñados básicamente para enfriar nuestra mezcla con bastante precisión entre un rango emplean un rango de temperaturas de 37 y 43 grados Celsius. Durante el proceso de fermentación hay un parámetro que hay que controlar adecuadamente, o es muy importante controlar, y pues este viene siendo el pH, ¿no? La síntesis de ácido láctico extracelular provoca una acidificación de la mezcla que se caracteriza por la formación del gel, la coagulación de las proteínas por causa de la disminución del pH. El proceso pues, de acidificación está controlado por el pH final del yogur y la velocidad de acidificación, que pues, son factores claves para dominar el producto, pues, la calidad del producto deseado. La fermentación se detiene por un enfriamiento rápido. O sea, cuando quieres finalizar la fermentación, pues enfrías rápidamente. Cuando se alcanza el pH final del yogur, y el pH final deseado varía de 4.8 a 4.5 dependiendo del tipo de yogur que tú estés fermentando. Y pues se tiene que considerar otros parámetros como post acidificación del yogur y demás. También durante la preparación a nivel industrial de yogur se evita
tomar, digamos, un control, una medida del pH cuando está en la mezcla como tal y se está realizando la fermentación, ya que este proceso pues emplean sondas de vidrio de pH que se pueden romper dentro de la mezcla, y pues esto claramente tiene repercusiones graves y se tiene que hacer un proceso muy engorroso de calibración y demás para pues proceder o continuar midiendo este pH. Por lo tanto, pues se prefiere medir el pH cuando se está realizando la acidificación, y estos serían en parte como los parámetros que más, digamos, se tienen que tener en cuenta a la hora de fermentar. También lógicamente en el proceso de fermentación, pues tanto en fermentación en tanque como en copa, pues se realiza a una temperatura de 42 grados centígrados más o menos, y no más. El llenado, las etapas de llenado, ya que son finalizando el producto, se llevan a temperaturas de 10 grados centígrados y demás, así como las diferentes etapas de condimento. Y estos serían los parámetros a nivel industrial que se tomarían en cuenta a la hora de fermentar o realizar nuestro yogur. Ya después de haber visto los parámetros, pues nos queda hablar del último punto, que es acerca de la higiene, que es algo fundamental a tener en cuenta cuando se está realizando procesos de fermentación, pues bien sea de fermentación o de cualquier cosa. Es muy importante la higiene. ¿Por qué? Básicamente porque si no somos aseados en cierto sentido, pues el producto final que vamos a obtener va a ser de muy mala calidad. Además, pues tener una correcta, digamos, higiene. Cabe resaltar, antes de explicar todo esto, que no solo por higiene nos referimos a nosotros mismos o a las personas que realizan el proceso, o bueno, no que realicen el proceso, sino que constantemente están evaluándolo, controlándolo, etcétera. No solo las personas, sino las instalaciones donde son llevadas a cabo, los tanques, los bioreactores, la maquinaria, los útiles y demás implementos. Es importante tenerlo en cuenta, una correcta limpieza. ¿Por qué? Porque básicamente si se contamina nuestra mezcla durante la fermentación, directamente nuestro producto va a ser de muy mala calidad, o en el peor de los casos va a ser muy dañino para las personas que lo van a consumir, como ya se ha visto en muchas otras situaciones en la vida pues real. Además de que, hablando ya un poco a nivel de empresa, de industria, esto permite una correcta higiene, permite reducir costos que pueden salir en consecuencia de una mala higiene. ¿Por qué reducir costos? Porque si nosotros llegamos a, por X o Y motivo, contaminar nuestra mezcla durante el proceso y se tiene un producto de mala calidad, hay que tener en cuenta de que para procesos grandes de producción en cuanto a fermentación, se emplean cantidades muy altas de todo tipo de implementos, y pues eso representa que todo lo que se invirtió para realizar ese proceso pues se está perdiendo. Y claramente si uno tiene una empresa o qué sé yo, pues va a tener repercusiones altas en cuanto a costos, ¿no? Entonces, por eso pues tener una correcta higiene evita todo ese tipo de problemas, contaminantes microbianos y demás. Ya pues dado como consecuencia de esto, pues evitamos pérdidas en cuanto a seguridad y calidad organoléptica por contaminaciones microbianas. Entonces, precisamente pues esto es lo que busca, tener una correcta higiene, que, como digo, no solo es en los procesos de fermentación, sino en casi que toda la vida todos tenemos que tener una correcta higiene. Y pues nada, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención y hasta luego.